¿Les parece si hacemos una oración antes de comenzar? Padre, te damos gracias que tú eres bueno, que eres fiel. Te ruego, Espíritu Santo, que nos guíes a lo largo de esta materia, Padre, y nos dirijas, abras nuestro entendimiento, me des la gracia para comunicar, Señor, de manera sencilla y de manera clara las cosas que tienes para nosotros, Señor. Danos el entendimiento, Señor, la pericia, la exactitud, Señor. Abre nuestra mente, te lo ruego, Padre. Usa a mis hermanos en la iglesia en la que ellos ministran, Padre. Que esta materia sea de bendición para sus ministerios, para sus iglesias, Señor, para todas las personas que los escuchen, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, no les voy a exigir obligatoriamente que tengan sus cámaras prendidas, pero sí les voy a exigir que participen, ya sea encendiendo su micrófono o mediante el chat. Yo prefiero el micrófono, yo prefiero que me interrumpan, yo prefiero que levanten la mano, que me digan, hermano, no entendí, por favor, explique mejor. A mí me gustaría que hicieran esa clase de intervenciones. Bueno, rapidito, ¿de qué va a tratar la materia de homilética 2? Las horas clase van a ser 18. ¿Por qué 18? Me dijeron por ahí que terminaban a eso de las 9:30, pero si creía necesario extenderme hasta las 10, lo podríamos hacer. Les adelanto, hermanos, prepárense. Vamos a dar clase hasta las 10, todos los días. Quizás el último día no, dependiendo cómo salimos una hora antes o a lo mejor dedicamos una hora a platicar o no sé, y se nos va el último día, pero todos los días vamos a empezar puntuales y vamos a terminar a eso de las 10. Entonces, prepárense. Les recomiendo que tengan donde apuntar, libreta, lápiz. Si tienen una laptop aparte o abrir otra pestaña, pueden hacerlo en un bloc de notas. Ser más tecnológicos, no tengo ningún problema. Descripción de la materia. Bueno, esta es la descripción que viene en el plan básico de las Asambleas de Dios. No veo muy necesario leerlo. Simplemente les voy a decir que vamos a ver lo que son las estructuras, la estructura básica del sermón. Vamos a ver lo que es el sermón temático, el sermón textual, el sermón expositivo, que es homilética 1. Y vamos a ver en esta materia, homilética 2, que corresponde a muchas de las variantes de los sermones. Entonces, vamos a ver el sermón implicativo, el sermón etimológico, el sermón analógico, el sermón analítico, el sermón de investigación problemática, el sermón sinfónico. Vamos a ver algunas variantes. Y también vamos a ver algo sobre la presentación del sermón. ¿Qué es esto de la presentación del sermón o la entrega del sermón? Es el sermón ya predicado. Bueno, el desarrollo de las habilidades contextuales, integrativas y adaptativas son todas las que vieron en homilética 1 más las de homilética 2, que en este caso es examinar nuestra vida espiritual buscando que nuestro carácter sea como el de Dios en nuestra vida. Utilizar técnicas de análisis histórico, cultural y literario del contexto para la elaboración de los sermones, es decir, utilizar bien la Biblia. Y tercera es contrastar la palabra de Dios con las prácticas de la sociedad, con el fin de no conformarse a las que van en contra de la instrucción divina. Este es el contenido. Vamos a ver, estos primeros 3 días van a ser los más complicados. Vamos a ver toda la estructura homilética. Ahorita vamos a ver también lo que es el sermón temático textual expositivo. Las variantes las vamos a dejar para después. No creo propio comenzar con eso. Y todo esto también lo vamos a ver el día de hoy, lo que es el arreglo del sermón. Tareas, actividades. No sé si vieron las actividades que puse en el Classroom. Hay un apartado de actividades. Esas actividades
se van a hacer durante la clase. Lo que se alcance a hacer durante la clase se va a hacer durante la clase. Si termina la clase y faltaron cosas de hacer de la actividad 1, por ejemplo, hoy vamos a comenzar con la actividad 1. ¿Qué es la actividad 1? Dice aquí, asignar un propósito general y uno particular a 5 sermones. Si nosotros durante la clase logramos asignar un propósito general y uno particular a 3 sermones, los otros 2 se los llevan de tarea para mañana. Mañana ya deberían de tener los 5 propósitos ya hechos. Igual con todas las actividades. Si algo no lo completamos ese día, para el día siguiente tiene que quedar listo. Esta es una materia no complicada, es una materia sencilla. Aunque no lo crean, es sencilla, pero es muy exigente. Algunos ya les di clase y saben que a lo mejor sí se requiere un poquito de trabajo en la materia conmigo. Y homilética es un poquito todavía más exigente que cualquier otra materia que les hubiera tocado que les diera. No se asusten, no se asusten. La verdad, todos, al menos en mi experiencia, todos los alumnos a los que les he dado, los que pasan, pasan sabiendo. Y los que de plano no pasan es porque no aprendieron. Entonces, no es nada del otro mundo, no se asusten, no se compliquen. Las tareas van a tener que hacer un sermón ustedes solos, que sea temático, un sermón que sea textual, un sermón que sea expositivo y un sermón con una variante. La variante que ustedes prefieran, que gusten, que manden, la que se les haga más fácil o la que se les haga más difícil, la que ustedes quieran. Van a ser 4 sermones en total. Uno de esos 4 sermones que ustedes van a hacer solitos, van a exponerlo en redes sociales. ¿Todos aquí tienen Facebook? ¿O hay alguien que no tenga Facebook? Lisette, Dios te bendiga. Tú sí tienes Facebook. Qué bueno. Gloria a Dios. ¿Alguien que no tenga? Si alguien no tiene, porque por ahí alguna vez me dijeron, pues yo no tengo redes sociales. En ese caso tendrían que mandarme el video a mí y yo lo subiría desde mi plataforma. Pero, pues viendo que todos tienen Facebook, lo van a subir en sus propias plataformas. Solamente me etiquetan a mí y etiquetan la página del Instituto Bíblico. Hasta aquí, hermanos. ¿Hay alguna duda? ¿No? Hermano, nada más, Sí, sí, sí. yo, sorry, la hermana, sorry. Ahorita que asignemos los propósitos, ¿los escribimos en la libreta, en una página de Word o cómo se va a entregar? Sí, subí un documento de Word con 5 sermones vacíos. Viene propósito y espacio en blanco. Y entonces, ahorita por lo pronto ustedes pueden hacer sus anotaciones en la libreta, en una hoja de máquina, lo que sea. Ya después en la tranquilidad de la noche o de la mañana, no lo sé, pueden vaciar esa información en el Word. Yo pues voy a revisar el Word. Yo en el Word les voy a poner comentarios. Por ahí, hermanos, voy a cerrar esto. Les puse una liga con un cuestionario donde les hablaba de sus compromisos, a qué se comprometen. Me gustó escuchar que muchos de ustedes están muy comprometidos con esta materia. Dijeron, me comprometo a llegar a tiempo, a estar todas las clases, a no faltar, a hacer mis tareas. Algunos pusieron a desvelarme si es necesario. Me anima mucho saber que están muy comprometidos con esta materia y yo también estoy muy comprometido con esta materia. Entonces, así como yo les pido que de un día a otro hagan las actividades correspondientes, yo también me voy a dar el tiempo de revisar minuciosamente cada una de sus tareas.
les voy a dar comentarios, les voy a dar retroalimentación, les voy a decir qué corregir, qué cambiar y por qué. Es una tarea muy exhausta porque ustedes llevan las de ganar, son 17 contra 1, pero así como yo les pido que me digan cuáles son sus compromisos, yo les digo los míos. Yo me comprometo todos los días, desde las 5 de la mañana a las 11 de la mañana. Yo voy a dedicar toda mi mañana a leer cada una de sus tareas, de sus actividades, de sus comentarios. Entonces, para que tengan todo el día para corregir lo que tengan que corregir. Presente, maestro. Presente dice Lenovo Tab M10 HD. Hermano Lenovo. No. Soy yo, Rodrigo Picón, maestro. Dios lo bendiga. Picón. Ok. Bien, déjame te cambio el nombre. Rename. Picón. Aquí andamos ya, maestro. Ok, perfecto. Bienvenido. Bueno, a ver. ¿Quién me podrá ayudar a tomar la lista? Por lo mismo que tengo que estar presentando la clase y hablando y exponiendo, a lo mejor se me dificulta. Bueno, igual nos tomamos un receso y durante el receso hago eso, para que ustedes tampoco se me distraigan. Bueno, este es el plan de curso, si lo ven. Ahorita pues vamos a ver lo que es el plan de curso, que es lo que estamos viendo, y la introducción a la materia. Después, el resto de la clase vamos a dedicar a las estructuras básicas del sermón y vamos a hacer la primera actividad, que es propósito general y específico, y la actividad 1. Dice revisión y corrección N veces. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que si ustedes hacen su actividad y la entregan, y yo mañana me levanto a revisarla y veo que se equivocaron en algo, yo les voy a decir, hey, hermanos, se equivocaron en esto y en esto por esto, corrijan. Al día siguiente, yo espero ver la corrección. Entonces me voy a levantar otra vez dentro de 2 días y voy a revisar otra vez su actividad. Si cambiaron algunas cosas, pero puede ser que siga estando mal. Entonces yo les voy a volver a corregir, hermano, cambien esto, muevan esto otra vez. Y así N veces. Si a la primera lo tienen bien, gloria a Dios, son eruditos, excelentes y superhumanos. Pero si se necesitan 2, 3, 4, 5, 6 revisiones, las voy a hacer. ¿Para qué es esto, hermanos? Una, para que ustedes aprendan qué es lo que están haciendo mal. Y la otra es que al final el trabajo que van a entregar va a ser un trabajo de 100. Entonces, ¿es mucho trabajo? Sí. La ventaja es que quien pasa esta materia pasa con 90, 100. Van a salir muy altos de calificación, muy seguramente, porque van a corregir las cosas tantas veces sean necesarias hasta que sea un trabajo excelente. Eso es lo que va a suceder. Hasta aquí, hermanos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. Todo bien, muy bien. Voy a compartirles ahora sí la presentación. ¿La podemos ver? Bueno, ya les hablé de los compromisos. Vamos a ver homilética 2. Yo voy a ser su maestro. Arturo Alfonso López Báez, egresado del Monte Carmelo. Y bueno, aquí estamos también sirviendo esta institución a la que le debemos mucho. Compromisos, ya hablamos de los compromisos que ustedes tienen. Yo espero que los cumplan. Algunos se comprometieron mucho. Y me alegro. Ahora, antes de comenzar, déjenme... ¿sí ven la pantalla completa o no? Sí. Pantalla completa. Ok, bien. Antes de comenzar, la homilética
En el Instituto Bíblico es como la materia de matemáticas. En la escuela secundaria a nadie le gustaban las matemáticas, a nadie le entendía las matemáticas y muchos decían, pues yo para qué quiero saber que el seno y el coseno y la tangente, ¿cuándo voy a ir a la tienda a pedirle al señor de las cocas que me dé ahí un 4/3 de kilo de huevo? Pero la verdad es que así como la materia es una materia complicada para muchos en la escuela, la homilética parece ser una materia en la que los estudiantes llegan bloqueados, pensando que va a ser muy difícil, pensando que no le entiendo, no le entiendo, no le entiendo, y pensando que a lo mejor se puede predicar sin homilética. Y sí hay mucha gente que predica sin homilética. Hay muchos ministros con credenciales de iniciados, de aprobados, licenciados. Hay plenos ordenados. Hay presbíteros que predican sin homilética. Pero esto no quiere decir que sea el deber ser. Lo cierto es que la homilética es una herramienta increíble para poder comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Entonces, sí se ocupa, definitivamente se ocupa, y les tengo una buena noticia. No es tan difícil como creen y van a ver que cuando le agarren el gusto, la van a disfrutar. Yo en la escuela sí era muy bueno en matemáticas, pero era muy malo en inglés. El inglés nunca me entraba. Yo no sé cómo Mirna puede con el chino, pero el inglés para mí era lo más complicado del mundo. Y entré a una escuela de inglés y comencé a aprender inglés y cuando le comencé a entender, me comenzó a gustar. Porque lo que no nos gusta no es la materia en sí, lo que no nos gusta es esta sensación de no saber. Entonces, una vez le entiendan, van a ver que van a disfrutar la materia. Ahora, la homilética es más fácil de lo que crees y la homilética es más útil de lo que crees. Quiero que se quiten de la cabeza todos estos estorbos mentales de que es complicada. No es cierto, no es complicada. Y de que no es necesaria, sí es necesaria. Cada que se enfrenten con un problema, por ahí puse esta pregunta en el cuestionario, ¿qué vas a hacer cada que te enfrentes con un problema en la materia? Cada que no sientas que no le entiendas, dite a ti mismo, estoy creciendo, estoy creciendo. Amén, estamos creciendo. Si no le entiendo, estoy creciendo. Si yo les pido ahorita, no sé, si yo les enseño, por ejemplo, a dar una clase de escuela dominical. Seguramente muchos de ustedes ya dan clases de escuela dominical. A lo mejor, o bueno, otro ejemplo, no sé, si yo les enseño a lavarse los dientes, todo el mundo sabe lavarse los dientes. Si yo les digo, tomen el cepillo del mango, en las muelas, hagan movimientos circulares y luego con el dorso del cepillo laven la lengua, hagan gárgaras, laven su boca 3 veces, etcétera, etcétera. Y yo les doy una disertación de 10 minutos de cómo lavarse los dientes. Ustedes a lo mejor van a ver con atención y van a decir, ah, sí, qué bien, qué fácil. Pero van a terminar la materia y no van a crecer porque es algo que ya saben hacer. Entonces, aunque mi explicación fuera magistral y la mejor de la mejor, les estoy enseñando algo que ya saben hacer. Entonces, no van a crecer. Ahora, esta sensación de decir, híjole, no le estoy entendiendo, esta sensación de siento que está complicado, esa sensación se llama desequilibrio cognitivo y sucede cuando uno hace cosas que no sabe hacer. Esa sensación de sentir que no estoy entendiendo es un indicativo de que estás creciendo, que al término de la materia vas a poder hacer cosas que antes no podías. Entonces, es bueno. Esa sensación de decir, híjole, está difícil, es bueno. Es lo que buscamos cuando estamos aprendiendo. Ahora bien, hacer sermones es como conducir
estándar. Quiero verlos. ¿Cuántos de aquí saben conducir estándar? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4. Bueno, 5, 6. Híjole, hermanos. Pues, ¿cómo aprendieron a conducir estándar? Subiéndose el carro. No, o sea, no Chocando hay árboles. otra. Mande, ¿verdad? Chocando árboles. Chocando árboles. Sí, igual, si yo les diera una disertación sobre cuándo meter los cambios, cuándo meter el clutch, cómo sacar el clutch, ustedes podrían escucharme muy atentamente y al final de la clase no aprenderían a manejar estándar. Lo que se necesita para aprender estándar es subirse al coche y si es necesario, como le pasó a Mirna, chocar árboles y meter el clutch y que se te apague el carro y que tener un Mercedes atrás y estar de subida y el miedo de que se te apague. Eso es lo que nos lleva a aprender, subirnos al carro. Entonces, ¿cómo se aprende a conducir? Pues conduciendo. ¿Cómo se aprende a hacer sermones? Pues haciendo sermones. Ahora, entonces a predicar se aprende predicando. Es por eso que a lo largo de esta materia vamos a hacer muchas actividades, muchos ejercicios y van a tener que hacer muchos sermones, porque es la única forma de que verdaderamente ustedes aprendan esta materia. Entonces, vamos mentalizándonos de que vamos a trabajar mucho durante estas siguientes 2 semanas. Ok, la introducción la voy a hacer más rápido de lo que debería porque pues es algo que ya conocen, que ya vieron. La homilética es la ciencia y el arte de predicar. ¿Por qué ciencia? Porque es toda una metodología, porque tiene sus parámetros, sus formas, sus estructuras, y es un arte porque estas estructuras y estos métodos no se aplican de manera rígida, sino que es según la persona, el ingenio, la creatividad del que hace el sermón, es como uno puede moldear, utilizar estos principios homiléticos para hacer un sermón excepcional, distinto a cualquier otro sermón que se haya predicado antes. Entonces, es por eso que es un arte también. La predicación es una manifestación del verbo encarnado desde el verbo escrito, es decir, de la palabra, y por medio del verbo hablado. Todas estas presentaciones están en Classroom, las pueden descargar, las pueden consultar tantas veces quieran. Bueno, estas son otras definiciones, otras 2 definiciones de lo que es la predicación. Es una proclamación personal, pública y autoritativa de la verdad de Dios a los hombres por medio de un hombre. Y es una comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. Esto es muy importante. El propósito de la predicación es persuadir, es que las personas hagan algo, un llamado a la acción. Entonces, en la era apostólica, la predicación apostólica se describe con las siguientes variantes: un discurso informal o familiar, homileo, que es de donde proviene la palabra homilética, que es un discurso, dianoigón o paratítemenos, que es un discurso explicativo, y también lo que es dialegomai, que es un discurso argumentativo, es dar justificaciones, dar razones, y es una conversación, hay intervención de terceros, no es un monólogo. Y evangelizo queruso, que es un discurso declarativo empapado del poder de Dios con el propósito de evangelizar o de presentar el evangelio. Cada uno de estas palabras en griego pues tienen ahí sus respectivas citas bíblicas en las que podemos encontrar en la escritura. Ahora, la predicación apostólica era una combinación de todos estos procedimientos, saturada con oraciones y con lágrimas. Es decir, la predicación no es un discurso solamente, sino es un discurso saturado de oración y saturado de dolor del predicador. ¿Por qué digo que saturado del dolor del predicador?
Porque cuando a uno lo invitan a predicar a una iglesia, uno no va para quedar bien con las personas, para que le den una ofrenda o para poder tomar una foto y subir a las redes sociales. Uno se para en el púlpito con el propósito de bendecir a las personas que van ahí, porque las personas que van a la iglesia son personas que vienen con problemas, que vienen con conflictos en su familia, que vienen con necesidad económica, que vienen con enfermedad, que vienen con depresión, con estrés, con problemas alimenticios. Son personas necesitadas de la palabra de Dios. Y el predicador tiene que sentir ese dolor, tiene que decirle, Señor, haz algo, por favor, úsame para que esa persona reciba lo que necesita recibir de parte tuya. Entonces, si la persona va con un problema a la iglesia y tú eres el encargado de proclamar el mensaje de Dios y Dios no habla a la vida de esa persona, tú fallaste como predicador. Entonces, la predicación, sí, es un discurso bíblico y es un discurso, pero es un discurso saturado de oración y saturado de dolor. Entonces, es algo que necesitamos comprender. Ahora bien, ¿en qué consiste el éxito de la predicación? Dice el obispo Morgan Campbell. Toda predicación tiene un solo fin, a saber, el de tomar cautiva la ciudadela central del alma, o sea, la voluntad. El intelecto y las emociones constituyen vías de acercamiento que debemos utilizar. Pero lo que tenemos que recordar siempre es que no hemos logrado el verdadero fin de la predicación hasta no haber alcanzado la voluntad, constriñéndola a hacer sus elecciones de acuerdo con la verdad que proclamamos. Es decir, el objetivo es llegar a la voluntad, que la persona quiera hacer algo. Que después de nuestra predicación, la persona no salga diciendo, ah, qué bonito mensaje, o ah, qué bonito predicó el hermano, o habla bien bonito el hermano. Todos hemos escuchado alguna vez frases como esas. No, el propósito es que saliendo del culto tenga ganas de orar, porque la predicación a lo mejor fue de la oración y eso provocó que el oyente quiera llegar a su casa a encerrarse a orar, porque llegamos a la voluntad y en la voluntad la persona va a hacer cosas que de otra forma no haría. Logramos que la persona desee orar. Entonces, lo logramos, lo hicimos, gracias a Dios. Por ejemplo, el que rindan su vida a Cristo. Al fin y al cabo, la persona tiene que tomar esa decisión y ejercer su voluntad y decir, yo le voy a entregar mi vida a Cristo. Eso es la voluntad. De decir, yo voy a empezar a orar por mi familia. Eso es la voluntad. El decir, yo voy a empezar a partir de ahora a hacer algo que la predicación me llevó a hacer eso. Entonces, eso es la voluntad. Si la predicación queda solo en palabras, no es una predicación totalmente efectiva. Entonces, el propósito de la predicación es llegar a la voluntad. Hay un libro que se los recomiendo, que es El Sermón Eficaz de James D. Crane, que les comento, para la elaboración del material que vamos a ver en esta materia, pues es un compendio de aproximadamente 6 libros de homilética, de los cuales creo que el que más apropiado puedo yo decir, más profundo o más adecuado para cualquiera de ustedes puedan leer, es El Sermón Eficaz de James D. Crane. Si tienen la oportunidad, léanlo. En el lado derecho van a ver el resumen de todo el libro. Dice el maestro Crane que para que un sermón sea eficaz, el predicador tiene que ser idóneo. Es decir, el carácter del predicador debe ser conforme al carácter de Cristo. Si uno no vive lo que predica, tarde o temprano eso va a salir a la luz
y va a desprestigiar todo el mensaje, incluso toda la trayectoria del predicador. Entonces, todo el mensaje se va a ver comprometido. Es necesario que el carácter del predicador sea idóneo. También tiene que tener un propósito definido, porque si no se sabe a dónde quiere uno llegar, uno no va a llegar a ningún lado. Entonces, si nuestro propósito ahorita dijimos que es llegar a la voluntad y nosotros no sabemos qué queremos lograr en la voluntad, seguramente nuestro sermón no va a tener ningún efecto. Entonces, tiene que tener un propósito definido. El sermón tiene que ser un mensaje bíblico. Se sorprenderían, pero en los periodos previos a la Reforma Protestante, donde Martín Lutero se revela y dice que el mensaje, que sola escritura, que todo tiene que ser conforme a la palabra. Antes de eso, había mensajes donde el predicador daba sermones sobre por qué es mejor cultivar patatas que trigo. Había sermones de ese tipo. Sermones totalmente no bíblicos. ¿Por qué? Porque en la mente de las personas era, pues, si la mayoría de nosotros somos granjeros y unos se dedican a las patatas y les va muy bien y otros se dedican al trigo y les va muy mal, pues, ¿por qué no bendecir o querer que la iglesia tenga mayor bendición enseñándoles qué cultivo trabajar mejor? En ese sentido, la intención era buena, era de ayudar, pero no era un mensaje bíblico. A lo mejor podía mejorar la realidad física de las personas, pero la situación espiritual se quedaba igual. No había una transformación en el corazón. Entonces, nuestro mensaje tiene que ser bíblico. Si a lo mejor vamos a motivar a los hermanos, que sea, pero usando la Biblia. Porque si nosotros damos mensajes a lo mejor muy cómicos o muy motivacionales o muy emotivos o muy todas esas cosas, está bien, no pasa nada, siempre y cuando el mensaje sí sea bíblico. La base bíblica nunca puede faltar en nuestro sermón. Tiene que tener también un buen arreglo. Y en el arreglo es donde entra la homilética. Tiene que tener estructura, tiene que tener puntos principales, propósito, asunto, etcétera, todas estas cosas. Tiene que todo estar muy bien coordinado. Tiene que tener una elaboración adecuada. Es decir, el predicador no preparó el mensaje 15 minutos antes de subirse al púlpito. El predicador tomó toda una semana o incluso todo un mes por adelantado a estudiar, a leer, a investigar, a preparar el sermón, a prepararlo y volverlo a preparar y equivocarse y tachar y corregir. Y esto que vamos a hacer a lo largo de la materia, de decirles, hermanos, corrijan esto, porque hay algo que hicieron mal y lo vuelven a hacer y los vuelvo a corregir, hermanos, corrijan esto otra vez y lo vuelven a corregir. Ese es un procedimiento que se tiene que hacer, que tenemos que hacer nosotros continuamente con todos nuestros sermones. Difícilmente el mejor sermón que podemos dar es el primero que nos sale. Y generalmente es el primero que predicamos. Ya lo hicimos, perfecto, ya está, deja voy y lo predico. No, ok, ya lo hice, pero lo reviso y lo cambio y lo modifico y lo mejoro hasta que sea un sermón excelente. Y además de esta elaboración adecuada, la comunicación tiene que ser persuasiva. Es decir, imagínense que el predicador es un hombre de Dios, un predicador idóneo, que sabe muy bien qué quiere lograr con su mensaje, que escogió una base bíblica adecuada para el mensaje, que conoce muy bien la homilética y hizo un excelente arreglo del sermón, y que dedicó horas y horas y horas a preparar el sermón. Y a la hora de pararse en el púlpito, como que es muy tímido para hablar y no sabe comunicar las cosas y como que la gente se aburre y como que a lo mejor no funciona tanto como debería. ¿Me explico? Entonces, la comunicación también debe ser persuasiva. Debe hablar con autoridad, debe hacer las pausas cuando las tiene que hacer,
Debe modular la voz, alzarla, bajarla y también modular el ritmo de lo que está diciendo. A veces se habla lento, se hacen pausas y se hace más rápido para acentuar algo que se quiera decir. Estoy intentando exagerar esto para ilustrar este punto, pero es algo que se tiene que hacer. Se tiene que presentar el sermón adecuadamente. Y la última de estas cosas es variedad de sermón tras sermón. Es decir, sobre todo, los evangelistas suelen pecar mucho de esto. Hacen un sermón y es el único que predican durante meses. Y a mí me ha tocado a veces escuchar a algunos evangelistas en más de una ocasión y digo, pues es el mismo mensaje, pero en diferente lugar. A lo mejor los pastores no se pueden dar este lujo porque pues las personas los escuchan semana tras semana, pero es algo que tenemos que variar, o sea, hay que variar, hay que variar. ¿Por qué? A mí no me gusta reciclar mensajes. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente que va a escuchar ese mensaje es gente con un problema específico en ese momento para esa situación. Y el mensaje que Dios me dio es una respuesta de Dios para esa necesidad de las personas. Entonces, yo no puedo darle la respuesta de Dios para un problema a una persona que no era en el momento en el que Dios me dio ese mensaje. Simplemente estoy repitiendo las mismas cosas. Entonces, yo creo que Dios tiene una palabra especial para las personas en el momento indicado, en la ocasión indicada, en el lugar indicado. Y es por eso que a mí me parece no demasiado propio repetir los mensajes indiscriminadamente. Sí he predicado el mismo sermón más de una vez, pero les he de decir que siempre bajo dirección divina. Señor, ¿qué sermón quieres que predique? ¿Cuál es el mensaje que tienes para ellos? Ah, ¿quieres que les hable de esto? ¿Quieres que les hable de aquello? Ah, tengo un sermón de esto. Y les hablamos de eso, pero bajo la dirección divina. Entonces es importante variar los sermones, sermón tras sermón, semana tras semana, adecuadamente. Dice el maestro Crane que si uno cumple con todos estos aspectos, la predicación que nosotros tengamos va a ser una predicación eficaz, que va a cumplir el propósito de Dios, va a transformar a la persona, va a llegar a la voluntad y va a ser también disfrutada por la audiencia. Entonces, procuremos cumplir con cada una de estas características. Ahora bien, bueno, ya terminó esta presentación. Hasta aquí, hermanos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de esto que estamos viendo? Por favor, abran sus micrófonos y platíquenme qué opinan, qué piensan de esto. Dios bendiga, hermano Arturo. Amén. ¿Cómo está? Gloria a Dios. Bien, bendecido, hermano. Hermano, cuando se elabora un sermón, ya sea temático, expositivo, textual, póngale que ya lo sabemos, ya lo tenemos estructurado, ya lo tenemos bien hecho, ¿verdad? Para ejecutarlo, hermano, ¿cómo se ejecuta? Es donde yo sí me detengo un poco en la ejecución de ese sermón. El hecho de pararse en el púlpito y hablar, dice usted. Sí, hermano, Mire, de ejecutar el sermón. en mi experiencia, las primeras veces siempre es común. Cierto nerviosismo, cierta pena. Es diferente este nerviosismo que se siente por ser primerizo a el nerviosismo que se siente por ser responsable delante de Dios por la eternidad de las personas que nos están escuchando. Entonces ese otro nerviosismo va a estar presente siempre de los siempre. Ahora, el primer nerviosismo de decir, híjole, no estoy seguro de lo que les estoy diciendo o qué van a pensar los hermanos de mí por lo que estoy diciendo, en la medida en la que uno dedica más tiempo en la preparación del sermón,
uno va a tener más seguridad de lo que está diciendo, porque es algo que estudió muchas veces, porque es algo que se sabe de pe a pa, porque es algo que se sabe de memoria. Hay muchos sermones que yo me sé de memoria, y no precisamente porque me puse a memorizarlos, sino porque dediqué tanto tiempo a ese sermón que, que se quedó plasmado en la mente. Entonces, en la medida que uno prepare mejor el sermón, va a tener mucha más seguridad a la hora de presentar. Si uno hizo el sermón a la carrera, si no sabía a lo mejor cómo estructurar bien las ideas, es mucho más probable que sentimientos de nerviosismo o de torpeza al hablar nos embarguen. Ahora, póngale usted el caso que usted lo preparó durante mucho tiempo y usted está muy bien preparado para ese mensaje. Quizás a donde va su pregunta es que tiene dificultades para hablar o hilar las ideas a la hora de hablar. Yo le voy a decir algo, la verdad, a mí, si me ven en la calle, parezco loco. Voy hablando solo, voy hablando solo, voy hablando solo. Voy diciendo, a veces yo por la casa, yo ensayo mis mensajes. Ahorita ya casi no, pero al inicio yo recuerdo, hable frente al espejo, de su sermón ante el espejo, grábese a sí mismo y vea su grabación, cómo predicó y evalúese a sí mismo y vea qué muletillas tiene, qué problemas tiene al hablar, en qué se tropieza al pronunciar y mejórese a sí mismo. Entonces, otra cosa que le puedo decir es que en la medida que predique, esas dificultades a la hora de presentar el sermón van a ir disminuyendo cada vez más. Por ejemplo, no sé qué tan frecuentemente predique, pero yo tuve la bendición de estar en una iglesia en la que me daban el lugar muy seguido, casi cada semana. Predicaba con los jóvenes y después me empezaron a invitar más seguido a muchas otras partes. Entonces, predicaba muy frecuentemente. Eso ayuda también a que uno se desenvuelva a la hora de hablar. Al inicio, quizás no hay tantas oportunidades para practicar, pero un consejo que le doy, y es un consejo que yo seguí, practique fuera del púlpito. Váyase a un mercado a predicar de manera evangelística, váyase a un hospital a predicar, váyase a un camión a predicar. Ahí sí, nos den lugar, no nos den lugar, nosotros nos hacemos el lugar. Entonces, eso puede irlo desenvolviendo cada vez más. Y obviamente oración y pidiéndole a Dios que le dé gracia y que le ayude a todas estas cosas. Pero al menos le platico las cosas que en mi experiencia a mí me funcionaron en su momento. No sé si ayudé a resolver su pregunta. Sí, sí, hermano. Haz de cuenta que a veces sí me trabo porque a veces no sé qué puntos se pueden decir de todo el sermón homilético, como el propósito específico, el tema, el título, o sea, lo que se debe de hablar en el sermón ya estructurado. O sea, esa es mi pregunta, ¿qué puntos se puede desarrollar uno más en, en el tema o en el propósito o en el área? ¿Verdad? Esa es mi pregunta, mano. ¿Qué se puede desenvolver uno más? Bueno, mire, no se preocupe, de hecho esa pregunta la vamos a ir resolviendo a lo largo de la clase. Ok. Hay muchos elementos de la estructura que no son para la congregación, son para uno saber cómo se estructuró lógicamente, pero no se dice. Por ejemplo, el propósito general no se dice, el propósito específico no se dice, el asunto no se dice, el tema no se dice, La interrogante. la interrogante no se dice, la proposición no Ándele, se eso es lo dice. que yo me refería a eso, hermano. Bueno, sí, Sí. y hay ¿Qué otros puntos elementos. se expresan? ¿Mande? ¿Qué puntos se expresan y qué puntos no se expresan? ¿Verdad? Todo eso sí se me Sí, complica un poco, ¿verdad? ok, no se preocupe. De hecho, Gracias. eso los vamos a ir viendo. Conforme vayamos viendo un elemento, yo les digo, este se dice, este no se dice.
Sí, Ok, lo hermano. estoy hirviendo. Gracias. Ándale, sí, para servirle. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, no, no. A la de la 1, a la de las 2, a las 3. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que son las estructuras del sermón. Alguien, me imagino que todos aquí, que ya pasaron por homilética 1, deben de estar familiarizados con la diferencia entre el sermón temático, el sermón textual y el sermón expositivo. ¿Algún valiente o valienta que nos platique la diferencia entre cada uno de estos tres sermones? Bueno, en lo que es el sermón temático, lo que yo recuerdo vemos un texto y vemos un tema del cual habla y buscamos otros textos en la Biblia que hablen sobre ese tema. En el textual hablamos de un solo texto, o sea, el mismo texto lo desglosamos y es del que hablamos. Y el sermón expositivo es cuando es un capítulo o un libro o un versículo, o sea, largo, que son varios, del cual se habla a lo mejor algún acontecimiento que es más grande y es lo que vamos a predicar, es lo que yo recuerdo. Muy bien, qué bárbaro, hermana, le está saliendo fuego. Todos están de acuerdo con la explicación de la hermana. ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Alguien batalla con esto? Porque si me dicen, esto está claro, pues lo vemos de volada y a lo que sigue, porque hay muchas cosas que ver. Si hay alguien con dudas al respecto de la diferencia entre estos tres, pues lo decimos, lo platicamos. Bueno, escucho un sonido sepulcral, entonces, Sí, sí, hermano, sí, sí hay dudas, ¿verdad? si hay dudas, Pues es mejor que lo explique para que quede claro. muy bien, entonces lo explicamos, no pasa nada. Las estructuras básicas de un sermón son el sermón temático, el textual y el expositivo. ¿En qué consiste el sermón temático? El sermón temático es la expresión de un asunto o un tema bíblico sin seguir las líneas de un texto determinado, sino más bien el conjunto de enseñanzas o doctrinas que se encuentran en la Biblia sobre dicho tema. Consiste en la elección de un texto del cual extraemos el tema y el asunto y en la elección de otras bases bíblicas que sustentan cada punto principal. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este es un ejemplo del sermón temático. Efesios 1:7. ¿Qué dice Efesios 1:7? Alguien que me ayude a leerlo en voz alta, por favor. Se lo leo, hermano. Amén. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Gracias, hermana. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De ese versículo extraemos el asunto, que es la redención. Ahora, el tema que vamos a tratar en este sermón son los elementos de la redención. ¿Cuáles son los elementos de la redención? Uno, los redimidos. En Primera de Pedro encontramos un texto que habla sobre que nosotros hemos sido redimidos con sangre preciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los elementos de la redención es el Redentor, Jesucristo. Y en Hebreos encontramos un texto que nos dice que necesitábamos un Redentor como Jesucristo, un sumo sacerdote alejado del pecado, que nos comprendiera en nuestra debilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y también encontramos en 1 Corintios el rescate, o sea, el precio que pagó el Redentor para redimir a los redimidos, que es precisamente su sangre preciosa. Entonces, este es un sermón temático, donde el asunto se extrae de un texto y se buscan textos
distintos para justificar los distintos puntos principales del sermón, todos relacionados con el asunto. Bueno, dato interesante, todos los sermones que vayamos a ver como ejemplo en esta clase son sermones que ya han sido predicados en algún momento. Así que no hay derechos de autor, no hay copyright. Si alguno cree que algo de esto puede ser de bendición para sus iglesias o para algunas personas, siéntanse libres de predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿dudas del sermón temático? Muy claro, ¿verdad? Bueno, este es otro ejemplo. Este es un sermón que prediqué un viernes de crucifixión, ya hace tiempo, hace varios años, no en este viernes pasado. En Mateo encontramos el tema de la crucifixión, que Cristo iba a ser llevado a una montaña llamada de la Calavera y iba a ser crucificado. Y el tema pues son las 7 palabras de Cristo durante la crucifixión, y tomo cada versículo, o sea, cada palabra que Cristo dijo durante su crucifixión como un punto principal. Entonces, igual, cada texto justifica un punto principal, todo relacionado al tema y al asunto que previamente había establecido. Es otro ejemplo del sermón temático. El sermón textual. El sermón textual consiste en extraer todos los puntos principales de un mismo versículo bíblico, el cual es suficiente para desarrollar todo el tema a tratar. El método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para tal desarrollo. Y muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno en esta forma simple, pues darían como resultado galimatías de ideas sin orden lógico, una revoltura, hermanos. No todos los textos están tan accesibles para esta clase de mensajes. Por ejemplo, un ejemplo de esta clase de sermones es Romanos 12:1. Es un ejemplo muy usado entre los maestros de homilética para explicar el sermón textual, porque es un texto que están muy visibles los 3 puntos principales. Romanos 12:1, ¿qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Gracias, Fanny. Dios te bendiga. Sí, el texto habla del culto a Dios. El culto significa adoración, la palabra adoración. La forma en la que nosotros adoramos a Dios. De ahí, del texto, se extrae el asunto. Y del mismo texto también se extraen los puntos principales para el sermón. ¿Cómo es este culto o esta adoración que se da a Dios día con día? Pues esta adoración es un sacrificio que nosotros damos al Señor. Esta adoración tiene que ser entregada de manera santa o santificada. Y este sacrificio evidentemente es algo de naturaleza agradable para el Señor. Entonces, si nuestra vida se la entregamos a Dios de manera cotidiana, si nosotros consagramos nuestra vida a la santidad y si nosotros procuramos agradarle en todas las cosas que nosotros vivamos, nosotros estamos adorando a Dios o dándole una adoración, un culto tal cual Él la pide. Entonces, este es un ejemplo del sermón textual en la que los puntos principales se encuentran muy claramente definidos en el texto. O sea, no hay mucho para dónde hacerse. Presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Otro ejemplo podría ser el siguiente versículo, que dice que renovéis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí el tema es la voluntad de Dios. Bueno, el asunto es la voluntad de Dios. El tema son las características identitarias de la voluntad de Dios.
¿Cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. También es un texto que tiene muy claramente definidos sus puntos principales. Igual que está muy claramente definido el asunto. El texto habla de la voluntad de Dios. Entonces, eso es un sermón textual. Un sermón textual se limita a un versículo o a dos, máximo dos. Si el texto es de 3 versículos, ya entramos en otra clase de mensajes, no es un sermón textual. Ahora, ¿dudas del sermón textual, hermanos? Bueno, vamos al sermón. Perdón, este es otro ejemplo. Creo que puse 2 ejemplos de cada uno. Híjole, el sermón de Mateo 9:35. A mí me gusta mucho ese mensaje. ¿Alguien que pueda leer Mateo 9:35? Ese versículo está impreso en las Biblias conmemorativas de el distrito de Asambleas de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Gracias, hermana Elizabeth. Así es, el texto habla del ministerio de Jesús, el asunto es el ministerio, el tema es el modelo bíblico de Jesús para el ministerio. ¿Qué es lo que caracterizaba el modelo de Jesús, el ministerio de Jesús que debería caracterizar el nuestro? 1, que Jesús enseñaba. Dice el texto, enseñando en las sinagogas. Entonces nosotros, nuestro ministerio también tiene que ser un ministerio de enseñanza, en la cual nosotros enseñemos la palabra de Dios. Dice que Cristo predicaba el evangelio del reino. Quiere decir que nosotros también debemos de predicar constantemente la palabra de Dios o el evangelio de Cristo. Y también dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Esto implica 2 cosas. Una es que se preocupaba por la realidad que la gente vivía, una realidad difícil, y también que su ministerio era respaldado con operaciones maravillosas y poderosas del Espíritu Santo. O sea, en su ministerio había milagros y había sanidades. Entonces, es un ministerio digno de imitar por nuestra parte. Entonces, ese es otro ejemplo de un sermón temático. Todo el sermón, el asunto y los puntos principales están presentes en el texto. Y es también muy claramente definidos. Cristo predicaba en las sinagogas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad. Ahí están los 3 puntos, no hay que batallar. Hermano Arturo. Sí, adelante. No, está bien. Nada más que si podría poner otra vez la descripción del temático. Temático. Ándele. Ahí, para tomarle screenshot, hermano. Afirma. Ok, muy bien. Gracias. De nada, para servirle. Como quiera, todas las presentaciones están disponibles para descargar, para su uso en Google Classroom. Por ahí, si ahí anda el que dijo que se va a convertir en maestro de homilética, siéntase libre de utilizar el material, hermanos, en algún momento. Va a ser mi más grande gozo al rato tenerlos como colegas. Yo ahorita, muchos de los compañeros en la plantilla de maestros me dieron clases a mí. Entonces, eso es un gozo muy grande. Bueno, el sermón expositivo. El sermón expositivo se basa en un amplio pasaje bíblico, mínimo de 3 versículos. Puede ser de un capítulo, de una parábola, una narración, un salmo, un oráculo. Un oráculo es un mensaje profético. Puede ser incluso un conjunto de capítulos, hasta puede ser un libro completo. Idealmente, en el pasaje seleccionado se podrán extraer todos los elementos del sermón. Tema, introducción, puntos principales, divisiones secundarias, conclusión. Algunas veces hasta la palabra clave puede estar sugerida en el texto.
Este sermón exige mayor rigor exegético y mayor tiempo de preparación en su estructura. Nuestra predicación, esto es importante y lo puse en negrita, subrayado, hermanos, nuestra predicación debe ser predominantemente expositiva. Entre más expositiva sea nuestra predicación, más vamos a crecer como predicadores. Es un sermón que exige más estudio, que exige más preparación, más tiempo dedicado al sermón, pero también es un sermón que tiene el potencial de hacer grandes cosas en la congregación. Hay denominaciones en las que de hecho se suele predicar totalmente de forma expositiva. Los bautistas suelen predicar generalmente de forma expositiva y es por una razón. Se necesita una comprensión más amplia del texto bíblico para predicar de esta manera. Eso quiere decir que a la hora de presentar el mensaje haya muchos menos errores exegéticos de comprensión. Entonces, en la medida de lo posible, hermanos, procuren que su predicación sea predominantemente expositiva. Un ejemplo de este sermón sería, bueno, este es un sermón que prediqué hace ya unos ayeres sobre el libro de Ageo. Tengo una predilección por los sermones de textos largos. Entonces hay varios libros de la Biblia, de los profetas menores que yo elaboré algunos de sus mensajes. Entonces, por ejemplo, esta predicación es del libro del profeta Ageo. Tengo una predicación del libro del profeta Habacuc, una predicación del libro del profeta Malaquías. Y en este caso, la base bíblica es todo el libro del profeta Ageo. El asunto es el mensaje profético de Ageo. Ese es el asunto. El tema es análisis del mensaje profético de Ageo. Observen la palabra análisis. Este sermón no es un sermón expositivo solamente. Es un sermón expositivo con una variante analítica. Es un sermón analítico expositivo. Entonces, introducción. En la introducción contemplamos todo lo que es el contexto histórico, la invasión de Jerusalén, la conquista de Persia, el retorno a Jerusalén, la restauración del altar y los cimientos del templo. Esta es historia bíblica que se encuentra presente en el libro de Ageo, en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Entonces, todo esto es información bíblica. El tema, bueno, los puntos principales fueron los planes de Dios antes que los nuestros. Recordamos que Dios los exhorta porque sus casas estaban muy adornadas y el templo de Dios estaba destruido. Y dice, ustedes arreglan muy bien sus casas, pero tienen descuidado el templo de Dios. Entonces, el primer mensaje, el primer oráculo de Ageo fue, los planes de Dios, Israel, están antes que los tuyos. Había un peligro también de un asedio por parte de naciones opuestas o que se oponían a Israel, y por eso tenían la preocupación también Nehemías de construir rápido el muro. Había naciones que iban a intentar detener la construcción del templo. Entonces, Dios promete a Zorobabel estar presente y ayudarlos si eso fuera a pasar. Entonces, Dios promete estar presente en la situación en la que tú estás viviendo. No te desanimes. Dios te va a ayudar. Dios va a intervenir. Ese es el segundo oráculo del profeta Ageo. El tercer oráculo habla sobre la santidad. La gente ya estaba puesta para trabajar en el templo y dice el profeta Ageo, si algo toca algo santificado, ¿eso se santifica? Y la respuesta es que no. Ahora, si algo toca algo inmundo, la inmundicia se contagia. Y sí, eso sí. Entonces, la inmundicia, el mensaje de Ageo fue, la inmundicia se contagia. Israel, si tú vas a trabajar en el templo de Dios, santifícate, porque si sucio, lleno de pecado, tú comienzas a trabajar en el templo, tú vas a ensuciar
la obra santa de Dios. Entonces ese es el tercer mensaje de Ageo. Si quieres servir a Dios, primero tienes que santificarte. Entonces esos son los tres mensajes, los tres oráculos del libro de Ageo. Todo está presente en el libro. Conclusión, es posible que nada cambie de inmediato en tu vida, pero Dios comenzará a bendecirte. Hay ese epílogo, los últimos versículos, Dios le dice a Israel, Israel, ahorita está desierto. Ahorita no hay trigo, no hay trigo de las cosechas, no hay vino, no hay uvas, no hay nada en los almacenes. Pero dice, pero a partir de este día habrá. Es como una promesa de Dios de bendecir y respaldar a Israel por el hecho de haber tomado acción en el servirle. Entonces, esa fue la conclusión que yo extraje del libro, de que a lo mejor ahorita inmediatamente tu ministerio no va a ser un ministerio internacional, a lo mejor tu problema familiar no se va a acabar ahorita, a lo mejor tu enfermedad no se va a ir ahorita, pero si tú decides consagrarte a Dios y entregarte a Dios en este momento, a partir de este momento, Dios va a empezar a trabajar en ti. Entonces, hasta la conclusión se extrajo del texto. O sea, la conclusión no me la saqué de la manga, está en el texto. Entonces vemos cómo todos los elementos del sermón salen del texto. Es por eso que se requiere un poquito más de estudio y de pensarle, porque no son cosas obvias que uno lee y dice, ah, sí, obviamente, esto está aquí. Se requiere pues sentarse a pensar y a buscar una relación lógica entre las cosas. Otro ejemplo es Mateo 5, del 17 al 48. El asunto que tomé es la ley, porque si recuerdan, es el mensaje del Sermón del Monte. Y el tema que encontré ahí fue las reinterpretaciones que Jesús hace de la ley. El título que coloqué fue Cristianos Gigantes. Mateo 5:19 dice que cualquiera que enseñe estas cosas sin hacerlas es pequeño en el reino de Dios. Y cualquiera que las hace y las enseña es grande en el reino de Dios. Entonces, de aquí saca el tema. Si uno quiere ser un gigante espiritual, un gigante en el reino, un gigante para Dios, aunque sea minúsculo y desconocido para los hombres, si uno quiere ser grande en lo espiritual, uno tiene que vivir la palabra. ¿Qué parte de la palabra? Bueno, las reinterpretaciones que Cristo hace de la ley. Hablé del contexto histórico, la situación de los fariseos, la naturaleza y el contenido del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, que habla del ayuno, que habla de la oración, que habla de los fariseos, y el efecto que tuvo el mensaje en los oyentes. Y los puntos principales los encontramos en esos versículos. Es muy claro el punto principal porque cada uno dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que piensa que siente odio contra su hermano, pues ya pecó en su corazón. Entonces, ese oíste que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que vea a una mujer y la desea, ya pecó en su corazón. Entonces, oíste que fue dicho por los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo que hay que poner la otra mejilla. Oíste que fue dicho, etcétera. Entonces, ese oíste que fue dicho, mas yo os digo, es Cristo reinterpretando la ley, diciéndole a los seguidores, el versículo que dice no matarás no significa que solamente te tienes que abstener de asesinar a alguien. Significa que no vas a sentir en tu corazón todo lo que brota de maldad. Entonces, por eso es que se trató de las reinterpretaciones de la ley. Ahora, la conclusión es que cumplir el sentido espiritual y moral de los mandamientos de Dios, el ser genuinos en nuestro corazón, en correspondencia con lo que predicamos y enseñamos, nos hace grandes en el reino de Dios, aun si para la gente de esta tierra seamos desconocidos o minúsculos. En la conclusión, si se fijan, volví al versículo de Mateo 5:19. Si tú quieres ser grande delante de los ojos de Dios,
tienes que cumplir la ley que está diciendo Cristo. O sea, no solamente no hagas daño a tu prójimo, no sientas en tu corazón rencor. No solamente te abstengas de cometer adulterio, sino sé puro en tu corazón. Entonces, sé manso para con los otros. Ama a los que te lastiman. Es un sermón demasiado complicado porque está la vara muy alta. Pero todos los versículos, todo el asunto, el tema, el título, el contexto, los puntos principales, la conclusión, todo está en el texto. No hay nada ahí que no esté respaldado por un versículo bíblico. En eso consiste un sermón expositivo. Bueno, les menciono, hermanos, hay muchas variantes sermonales, muchos tipos de sermones. Hay sermones biográficos, etimológicos, analógicos, de investigación problemática, sinfónicos, ilustrativos, implicativos, piramidales, etcétera. Un largo y continuado etcétera. Ahora, no importa qué variante se use, siempre el sermón va a caer dentro de una de estas tres categorías: temático, textual, expositivo. Y puede haber toda clase de combinaciones. Puede haber un temático de investigación problemática, un textual analítico, un expositivo analógico. Se pueden hacer toda clase de combinaciones, pero todo sermón va a caer dentro de una de estas tres categorías. Es por eso que estas son es la estructura básica. Las demás son variantes de esa estructura básica. Hasta aquí, hermanos. ¿Hay alguna duda, pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. No, no se crean. No, pueden Ay, hablar. Ahorita vamos bien. ¿Mande? A mí me quedó todo muy claro. Muy bien, gracias, Mirna. ¿Alguien más? Hasta ahorita vamos bien, hermano. Vamos Sí, yo bien. no le entiendo. Muy bien. Ok, me alegro. Todo bien. Me Ahí alegro vamos, mucho, hermano. hermano. Haciendo transiciones donde vamos a... Excelente, excelente. Ya, Sí, ya se queremos predicar, hermano, ya estamos ansiosos. excelente, gloria a Dios. Me alegro mucho de escucharlos. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora sí, ya que acabamos con la parte teórica que íbamos a ver el día de hoy, vamos a entrar a lo complicado. Digo complicado entre comillas porque les dije al inicio que la materia homilética no es complicada. Déjenme abro esta siguiente presentación. Vamos a comenzar a hablar de lo que es el arreglo del sermón. Miren, hermanos, son las 8:40. A las 8:45 volvemos. Regresamos, ¿ok? Tienen 5 minutos para ir al baño, lavarse la cara. Yo voy por una taza de café. Distraerse tantito porque lo que sigue está un poquito pesado, ¿ok? A las 8:45 en punto, yo regreso.